¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchísimas gracias por dejarme tu like, como siempre te lo digo, suscribirte y por supuesto compartirlo en todas tus redes sociales. Siempre me ayudas demasiado. Gracias por estar aquí en un tutorial más en el cual vamos a platicar acerca de otro patrón de React.js, Reducers. Yo sé que has trabajado probablemente con Redux y ya sabes lo que es un Reducer, pero veamos qué uso le podemos dar para manejar un estado local, ya que no solamente podemos manejar estado global con los Reducers, y es por eso que React.js hace ya tiempo, en una de sus actualizaciones, sacó un hook llamado JustReducer. Vamos a ver qué podemos hacer con este patrón en nuestros componentes y por supuesto cómo podemos hacer algo más limpio dentro de nuestros componentes y que únicamente los componentes se preocupen por hacer una sola cosa y que es mostrar la información. Probablemente manejar algo de lógica también. Es a veces inevitable que nuestros componentes hagan otro trabajo, pero si estás trabajando con principios Solid o con alguna otra regla en particular de tu empresa, creo que esta solución te va a funcionar. Use methods, así que comencemos con este video. Así que bien, para comenzar con el tutorial el día de hoy, vamos a empezar con JustReducer. JustReducer es uno de los hooks que fueron introducidos hace ya algunas actualizaciones de React.js y básicamente nos permite crear nuestros propios reducers. Hay que señalar que los reducers son aquellos que nos permiten actualizar el estado, manejar información en forma de un objeto. Estos reducers nos permiten actualizar ya sea una o múltiples stores. El patrón de utilizar reducers fue implementado por Redux e incluso no está atado a únicamente utilizarse con Redux. Se puede utilizar mediante esta utilería de JustReducer de manera separada. Por lo tanto, nosotros podríamos utilizarlo para crear y manejar nuestra propia información sin depender de una utilería como lo es Redux, porque a mucha gente le gusta utilizarlo y de hecho he trabajado en algunos proyectos en donde la gente utiliza el state local o incluso crea sus propios reducers para empezar a implementar Context API o cualquier otra utilería con la cual lo quieras combinar y que de hecho está hecho para ello. JustReducer nos permite interactuar con los reducers dentro de nuestros componentes de React.js. Pero bueno, eso no es lo que vamos a ver el día de hoy, pero después de esta introducción de lo que son los reducers vamos a mi código. Dentro de mi código tengo prácticamente un componente. Si te fijas, este componente, voy a hacer un poquito más grande la letra para que veas. Ahí está. Este componente básicamente es un contador, no tiene nada de complicado, sin embargo, vamos a implementar el patrón de los reducers utilizando una dependencia de terceros, que es una utilería bastante utilizada dentro de la comunidad y que probablemente ya la estés utilizando, solamente hay que importar el hook adecuado. Así que mi proyecto lo que hace es simplemente tener un contador el cual incrementa y decrementa. Eso no es nada complicado, ¿no? Creo que es algo que es extremadamente fácil. Si estás empezando con React o si eres alguien ya avanzado, pues te parecerá un ejemplo bastante simple, pero la intención es implementarlo con el patrón de los reducers. El input del cual básicamente escribes, se ve aquí instantáneamente, se actualiza el estado y agrega un elemento. Por lo tanto, yo puedo agregar un elemento a la lista por aquí. Si te fijas, estaba creciendo. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente actualizar el estado de mi componente. Ahora, ¿cuál es la intención de este tutorial? La intención de este tutorial es enseñarte este código, el cual tenemos 4 useState y tenemos por supuesto 4 event handlers que son básicamente los que actualizan este estado. Ahora sí, Juan, ¿cuál es la desventaja? ¿Por qué me vienes a enseñar este patrón? Porque llega un punto en que tus componentes se vuelven extremadamente complejos. Yo sé, a lo mejor seguir los principios de Solid nos va a mantener nuestros componentes simples y limpios. Sí, pero llega un punto en que tienen que manejar banderas de estado. Y las banderas de estado no las puedes mandar a un estado global, porque sí, en teoría sí se puede, pero no es para nada recomendable, porque imagínate que el usuario esté simplemente prendiendo y apagando el botón y que el reducer se esté actualizando, pues creo que es una carga porque estás actualizando toda la store simplemente para mantener el estado local de un componente, o al menos de que esa bandera sí se esté utilizando dentro de todo el proyecto, pues ahí sí valdría la pena colocarlo en un manejador del estado global. Si no, estaríamos haciendo algo mal. Pero, ¿cómo podríamos mejorar eso? Estamos utilizando tal y como lo dice React.js, implementando el tema de los reducers. Podríamos crear nuestro propio reducer en el cual básicamente lo que vamos a hacer es simplemente enviar todo lo que viene siendo el estado local a un estado global
pero únicamente atado a mi componente. Yo lo digo global porque a final de cuentas todos los useState irían allá. Yo sé que también otra de las soluciones sería tener un hook y aislar todo esto y simplemente utilizar algo así como useCounter. Lo instanciamos y mandamos todas las banderas para allá y este componente prácticamente quedaría limpio simplemente para consumir esta parte. Sí, ese es otro patrón, es el tema de los hooks, pero ¿cómo lo podríamos implementar utilizando Reducer? Fácil, creando nuestro propio Reducer utilizando useReducer, que es la opción que nos brinda la librería de React.js. Pero hay una utilería que se llama useMethods y useMethods, que por supuesto toda la documentación siempre la dejo dentro de los comentarios. Si te fijas, useMethods es básicamente un hook que viene de React.use. Por lo tanto, React.use es una dependencia, se podría decir que es una galería en donde tenemos un montón de hooks que la gente ya ha creado, es decir, la comunidad ya ha creado para poder facilitar el desarrollo de React.js dentro de nuestros proyectos, porque probablemente tú tienes esa necesidad de crear un hook para que hagas cierta tarea en específico y sabes que te va a demorar un par de horas, un día, 2 días, una semana. Bueno, pues hay que venir y revisar si ese hook ya existe en esta dependencia y si sí, simplemente hay que instalarla y empezar a importar. Ojo, yo sugiero que instales esta dependencia si y solo si vas a utilizar varios hooks. Yo sé que sí, en un proyecto conforme vaya escalando, vaya creciendo, tú vas a tener esa necesidad de implementar diferentes hooks y no hay que reinventar la rueda si alguien ya la hizo. Siempre ten ese pensamiento cuando estés trabajando con dependencias de terceros. Así que useMethods básicamente nos facilita el trabajo con useReducer. Y no es para nada complicado useReducer, pero aún así nos viene a facilitar esta parte. Si te fijas, la sintaxis es bien simple. Tenemos que importar useMethods desde React.use. Una vez nosotros vamos a manejar un initial state, aquí básicamente va a ser el estado local de nuestro componente. No porque diga initial state, no porque sea un reducer o sea el trabajo de un reducer quiere decir que esto es estado global. Para nada, ese es estado local únicamente de mi componente, así que yo voy a decir que esto lo voy a crear dentro de mi componente, lo cual funciona para un ejemplo, sin embargo no es lo óptimo. Yo sugeriría así crearlo dentro de un archivo por separado. Depende de cómo tengas la estructura de las carpetas de tus componentes. Ahora, el initial state lo que va a hacer es definir ese estado local de cada una de las banderas de tus componentes. Después vamos a tener la función el cual básicamente va a tener los métodos para poder actualizar conforme a los parámetros y al estado actual en ese momento de tus componentes. Simplemente vamos a utilizar useMethods, vamos a mandar a llamar o instanciar este hook, vamos a mandarle los métodos o el reducer, después el estado inicial con el que va a empezar mi componente. Aquí es donde nosotros vamos a definir todas las banderas para que no sean indefinidas. Así que simplemente consumiendo state y methods, básicamente estamos haciendo array destructuring y lo que viene en la posición 0 es el estado, ese objeto de tu estado local, y aparte viene methods, que es básicamente otro objeto con todas estas funciones capaces de poder actualizar ese estado de tus componentes. Entonces es muy simple, vamos a hacerlo. Vamos a instalar primero React.use dentro de mi proyecto. Voy a abrir la terminal. Vamos a instalar npm install, que me lo guarde React.use. Y React.use ya se ha instalado. Por acá React.use. Aquí está en su versión 17.4.0. Por lo tanto hay que crear un archivo. Si te fijas, este componente yo lo tengo dentro de una carpeta que se llama counter y tenemos un index.jsx. Te digo, este tema de la estructura de las carpetas ya depende de ti. Voy a crear un nuevo archivo el cual le voy a llamar methods.js. Voy a colocarlo como JS, no es necesario colocar el JSX porque no está exportando un componente tal cual, que esa es una de las dudas que siempre tienen dentro de mis sesiones. Voy a declarar initial state y vamos a apagar GitHub Copilot porque si no me va a sugerir todo y después vamos a estar spoileando cada una de las cosas que yo voy a estar diciendo. Así que vamos a deshabilitar. Ahí está. Vamos a ver el initial state. Básicamente vamos a definir nuestro objeto, el cual es básicamente el estado local. Así que yo voy a hacer esto. Lo siguiente
count, voy a seleccionarlo, después isToggle, input value y items. Cada uno de estos elementos los voy a declarar dentro de mi objeto. Count es 0, isToggle inicia en falso, si eso es lo que queremos. El input value es una string vacía para no tener temas con los errores del posible indefinido dentro de un input. Y los items, que es un arreglo vacío. Así que con esto nosotros vamos a eliminar esta parte, el useState, y vamos a eliminar el useState por acá. Si te fijas, el componente se empieza a hacer más pequeño. Después vamos a definir una función que se llama métodos o methods y recibe el estado global, debido a que se va a hacer nuestro reducer y esta función va a regresar un objeto de funciones, y es donde yo voy a colocar cada una de estas funciones: decrement, toggle y add item. Estos 4 yo los voy a agregar y los voy a colocar dentro de mi methods. Dentro de esta función, básicamente esto es increment, decrement, toggle y por último add item. Estos dos. Ahora sí, lo que tienen que regresar, si ya has trabajado previamente con reducers dentro de un manejador de estado global, pues esto es mero trámite para ti. De lo contrario, vamos a explicarlo. Cada uno de estos métodos se va a encargar de actualizar ese estado. Va a iniciar con initial state, después el estado se va a estar pasando constantemente cuando se mande a llamar esta función, y por supuesto que vamos a poder actualizar ese estado. Para actualizar el estado, lo que tenemos que hacer es simplemente regresar el estado que está actualmente seguido de lo que tenemos que actualizar. Si nosotros no queremos actualizar nada, simplemente hacemos un return del state. Pero en este caso, vamos a incrementar el estado seguido del counter. En este caso, que es count, vamos a cambiar esto y va a ser a lo que hay en el estado actual más 1. Y así lo que estamos haciendo es simplemente incrementar, ¿no? Ahora, lo mismo con decrement, pero acá va a ser menos 1. Y sería básicamente todo. Si te fijas, simplemente estamos regresando un objeto combinado con el estado actual en ese momento, seguido de count, que se va a modificar ese key y que por lo tanto se le va a incrementar 1 a ese valor. Después, toggle va a ser exactamente lo mismo. State, y por acá nosotros definimos como isToggled, así le llamamos ese key, igual a state.isToggled. Después add item, que este sí es uno más complicado porque si te fijas vamos a hacer set items, vamos a actualizar los items, por lo tanto este sería el estado seguido por los items, que es lo que vamos a modificar. ¿Y qué es lo que va a tener items? Y aquí es donde se vuelve un poco interesante esto, si no has trabajado nunca con los reducers, es el estado actual de los items, es decir, state.items, seguido de una nueva adición, que es el valor actual del input. Entonces, sería básicamente regresar un arreglo de los items en ese momento, seguido de la adición del state.inputValue. Y ahí está. Entonces, ese state, repito, es el que viene como argumento por aquí. Ya tenemos los items y es básicamente lo que nosotros hacemos, pero también el input value lo seteamos al limpio, es decir, al initial state. Vamos a decir que el input value va a ser igual a initial state.inputValue. Tal cual. Ahora, si te fijas, estamos tomando el valor antes de limpiarlo y después lo limpiamos. Entonces, ya hemos agregado un elemento. Por supuesto que este método va a ser exportable al igual que el initial state, porque como viene en el ejemplo, nosotros tenemos que colocar el initial state y los métodos al instanciar nuestro hook. Una vez que hemos hecho eso, vamos a importar. Y lo que estamos haciendo aquí es básicamente colocar esos métodos que se hacían con useState, pero ahora trabajándolos con el patrón de reducers. Esto es una manera diferente. No quiere decir que sea la mejor o que hooks no sirva o que otras no sirvan. Simplemente es otra alternativa más. La que a ti te funcione es la que deberías implementar. Entonces, ahora sí,
Lo que tenemos que hacer también, si te fijas, es que acá nosotros tenemos un change para el input value, que es este de por acá. Entonces voy a declarar otro método, el cual le voy a llamar update input value. Y de esa manera lo que yo estoy haciendo simplemente es actualizarlo. El estado actual seguido del input value, que en este caso va a venir como argumento. De esta manera. Y ahí cada que nosotros estamos escribiendo un carácter se va a estar actualizando. Repito, si ya has estado trabajando previamente con los reducers, te habrás dado cuenta que nosotros hacíamos dispatch y luego el tipo de acción. Esta es una implementación simplificada muy parecida a lo que son los slices si has trabajado con Redux Toolkit. Así que eso sería todo prácticamente. Ahora sí, viene la hora de la verdad. Ver si esto funciona. Vamos a importar useMethods directamente desde React-use, que es la librería o dependencia que hemos instalado. Vamos a instanciar nuestro hook de useMethods, el cual le tenemos que pasar, como dice en la documentación, si te fijas, los métodos seguido por el initial state. Entonces, lo que yo voy a hacer es importar esos métodos, import methods y por supuesto initial state desde el archivo que acabo de crear. Así que vamos a pasarle por acá los métodos y el initial state. Esto nos va a dar un arreglo como resultado, el cual básicamente son dos cosas. Un objeto, el cual el de la posición 0 es el estado y el de la posición 1 son las acciones. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Count is toggled, input value y items. Is toggled, input value y items, que es básicamente lo que teníamos con el useState previamente, seguido de los métodos increment, decrement, seguido de toggle y seguido de addItem y el último update input value. Lo estoy haciendo un poco rápido, si de pronto voy muy acelerado, bueno, pues puedes pausar un poquito el video y estos métodos ya no los voy a necesitar. Ahora puedo hacer lo siguiente, voy a colocar hacia abajo para que haya un mejor orden. Por acá, si estás trabajando con algún formateador por ahí dentro de tu proyecto, bueno, pues creo que eso es una buena opción hacerlo. Ahí está. Vamos acá, mandarlo para acá. Increment, decrement, toggle por acá. addItem, que es el otro. Update input value y sería prácticamente todo. Ahí está. Ahora, update input value es el que nos falta. Vamos a colocarlo por acá. Update input value de esta manera. Al igual, si tú quieres crear el event handler, la otra función extra, lo puedes hacer en lugar de colocar directamente el valor o la llamada de update input value dentro de tu return. Y al hacer esto, lo que tendríamos como resultado es lo siguiente. Vamos a revisar. Actualizamos. Increment, decrement. Ahí está. Toggle off y on. Ese es el que no nos está funcionando. Ahorita vamos a revisar. Input value. Ahí está. addItem. Ahí está. Pero si te fijas, se están agregando diferente. Así que vamos a revisar esa parte. Vamos primero con el toggle. ¿Qué es lo que está pasando con toggle? Le estamos dando clic a off y on y no está funcionando. Entonces toggle por acá, de este lado, simplemente hay que hacer el estado opuesto. Si está prendido, apagado. Si está apagado, encendido. Eso es lo que nos faltó colocar. Toggle on y off. Y si te fijas, está actualizando nuestro componente nuevamente. Lo cual, esto es prácticamente el mismo comportamiento, pero estamos aislándolo y estamos manejándolo con otro patrón diferente que son los reducers. Aparte de que nos estamos olvidando del dispatch porque todo está ya compactado. Ahora, como segundo el addItem, por acá se nos olvidó colocar el spread a los items actuales. Por eso no nos está funcionando. Simplemente estábamos haciendo una combinación ahí extraña. Entonces cuando yo agrego un elemento, ahí está, agrego otro, y agrego otro, y agrego otro. Ahí está. Ya tenemos varios elementos. Y si te fijas, la sintaxis quedó más limpia. Es decir, nuestro componente simplemente se preocupa
por solamente mostrar lo que tenemos que mostrar. Dependiendo del patrón con el que estés trabajando, si estás trabajando con los principios Solid, si estás trabajando a lo mejor con Presentation y Container Components, pues bueno, creo que también esto es una buena opción para tus proyectos. Así que, ¿qué te pareció? Déjame en los comentarios también y sigamos aprendiendo más con tutoriales como este. Así que nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.